paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta lectura, tomada del segundo libro de Samuel, el rey David expresa su deseo de construir un templo, una casa para el Señor. Dios, que rechaza la oferta, promete que será Él quien edifique una dinastía para David, cuyo reinado permanecerá eternamente. Escuchemos. Del segundo libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió: anda y haz todo lo que te dice el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: ¿piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi siervo, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. El Señor me pondrá, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni volveré al juramento que le hice. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Pablo se siente orgulloso de haber sido el designado para anunciar a las naciones el misterio de Cristo, escondido desde los siglos y ahora revelado para que todos los pueblos lleguen a la fe. Prestemos atención. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, aquel que puede darles fuerzas para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio. Démosles gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio de San Lucas escucharemos el relato del anuncio más importante en la historia de la salvación, dirigido a una joven virgen de Israel, en el Hijo del Altísimo, en que ella concebirá. Se cumplirán las promesas hechas a David. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba: ¿qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imploremos ese mismo Espíritu que descendió sobre María. Todos los días pidamos el Espíritu Santo. En todo momento hagamos a la inspiración del Espíritu Santo. Sin Él nada podemos hacer. Él hace posible esta celebración eucarística, que venga sobre nosotros. Gracias, Señor. Orando junto con María en este cenáculo de amor, hoy clamamos tu Santo Espíritu como hermanos en adoración, orando junto con María en este cenáculo de amor.
Santo, de la misma manera como descendiste sobre María y lo has hecho en cada bautizado. En este momento, renuévanos con tu gracia, para que siempre conducidos por tus inspiraciones, hagamos la voluntad de Dios. Que también como María podamos decir fiel, hágase tu voluntad. Por eso necesitamos, Divino Espíritu, tus inspiraciones. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. 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 Ven, esposo de María, ven, consolador y protector, ven, herencia a nuestras almas, le suplicamos que vengas con poder. Te suplicamos que vengas con poder. Sellamos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu. Amén. Paz y alegría a todos. En Jesús y María. Como ustedes ya saben, estamos en el cuarto domingo de Adviento, el último, que prepara para la Navidad. Como el calendario va cambiando según los años, coincide pues también en víspera de este mismo día, 24, pero ya en la noche, la fiesta de Navidad. De manera que con esta misa se cierra el ciclo de Adviento y en la noche, no en la tarde, en la noche, iniciamos la misa hay 3 misas. Diríamos 4 realmente, porque está la víspera de Navidad, luego está la misa del gallo, que es la que nosotros solemos celebrar. Luego en la mañana tenemos la misa de la aurora, nosotros no la celebramos porque vale también la que hemos celebrado en la medianoche. Luego está la misa propia del día del 25 de diciembre. Ahora bien, ¿por qué tantas celebraciones? Porque estamos de fiesta. Cuando uno está de fiesta, uno celebra. Y cada Eucaristía tiene sus propias lecturas, sus propias intenciones, siempre pues por el gran misterio de la encarnación. Que es lo que vamos nosotros a meditar ahora, pero mirando la figura central de este misterio que corresponde a la figura de María, porque ella es clave. ¿Alguna vez se han preguntado qué hubiera pasado si la Virgen hubiera dicho no? Si hubiera dicho no, búscate a otra. Esto nos enseña muchas cosas. Que Dios no improvisa nada que es para su mayor gloria. Y tampoco elige sin saber las intenciones y la disponibilidad de la persona que él elige. En otras palabras, cada uno de nosotros tiene la capacidad de responder a los deseos de Dios. Pero para que podamos responder a los designios de Dios, hay algo que vamos a ir desarrollando en esta reflexión. Y es la muerte a mi voluntad. Eso sí, pues. El mundo está como está porque no obra, no vive en la voluntad de Dios. Cada quien vive su voluntad humana. Pero nosotros creemos, y es muy importante, mirando hacia el futuro, a la esperanza de que llegará el día en que todos vamos a vivir en la voluntad de Dios. De hecho, los que están ya en la gloria viven en la voluntad de Dios. Ellos están, porque han aprendido a hacer la voluntad del Señor. La primera lectura del libro de Samuel nos habla de la promesa que Dios le da
al rey profeta David. Ustedes saben que hay toda una enseñanza en el Antiguo Testamento que nosotros llamamos pedagogía o enseñanza de Dios. Dios es el gran maestro, el gran pedagogo. Y eso lo llamamos historia salvífica, esa historia de salvación. No hay nada en la Biblia que no tenga una enseñanza. Y nosotros tenemos que aprender a extraer las enseñanzas porque la palabra de Dios no pasa de moda. No importa los siglos que transcurran, esa palabra es vigente porque es Dios el que habla. Es Dios el que comunica su palabra. Y en ese sentido, nosotros tenemos que estar atentos a la escucha. Por eso, ni la iglesia puede cambiar la palabra de Dios. Porque la iglesia se fundamenta en la palabra. ¿Sí? Esto es importante, para que tampoco ustedes entren en confusión. Porque sin la palabra de Dios nosotros no podemos saber los designios de Dios. Ustedes ya saben y conocen algo del personaje de David. Dios elige a David, que era un pecador, un pastor, un joven sencillo, pero muy dedicado también al temor de Dios. Porque ya había en Israel una visión o un deseo, un anhelo de la venida del Mesías. Obviamente que David no es el Mesías, pero es el rey que de alguna manera va a prefigurar o a mirar hacia el futuro Mesías. Por eso promete la palabra: de tu familia haré una dinastía. Una dinastía significa que se prolonga en los siglos. Por ejemplo, cuando hay monarquías que tienen dinastía, si hablamos, por ejemplo, de la familia real de Inglaterra, hay toda una dinastía, una familia que por siglos ha gobernado ese país. Pues en el caso de David, también Dios habla de una dinastía, pero un rey, un monarca totalmente diferente a los monarcas que nosotros conocemos. Porque los monarcas, en su mayoría, todos viven a expensa del servicio del pueblo. Pero este Mesías, este monarca, este rey, viene a servir. Y no solamente a servir, viene con un propósito bien claro, del cual San Pablo nos da luces en la segunda lectura. La segunda lectura nos habla Pablo de esta revelación que Dios tiene y que él pudo también entender, porque al principio, como saben, por su condición de fariseo extremista, no podía tolerar este anuncio de un pseudo, en ese momento para Pablo, Mesías, y por eso los persigue hasta que tuvo su encuentro personal. Y esto siempre yo lo digo: mientras nosotros no tengamos un encuentro personal de Cristo, con Cristo, no vamos a saber quién es Cristo. Es necesario el encuentro personal, reconociendo nuestra condición de pecadores, porque todos lo somos. Dios no quiere, ya lo hemos anunciado tantas veces porque es palabra de Dios. Ezequiel 33:11, yo no quiero la muerte del pecador, sino que cambie su conducta. Eso es todo. Y aquí entra muy bien toda esta confusión que ustedes están escuchando y que no pueden ustedes pensar que la iglesia tiene malas intenciones o que el Papa se equivocó. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie su conducta. Una palabra que usa mucho la iglesia, bueno, que se usa mucho, es el discernimiento. Cuando un pecador viene, nosotros podemos bendecir. Nuestra vida sacerdotal es de bendición, transmitir. Pero la bendición tiene una intención. Para que yo te bendiga, tú tienes que tener una disposición. Tú la pides, y claro, la pides, pero siempre consciente de que hay un querigma, es decir, un anuncio que es necesario que los pastores hagamos. Por eso predicamos, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, por la cual no podemos nosotros ir en contradicción. Dios puede y quiere que todos los pecadores se salven, todos, indistintamente del pecado que tú tengas. Pero lo que nunca podrá hacer la iglesia es bendecir un pecado. Eso es otra cosa. Aquí tengan claro esto, porque hay confusión y mucha gente quizás no ha sabido interpretar el propósito
de la misericordia, que no es de ahora. ¿Qué decían de Jesús cuando cenaba con los publicanos y los pecadores? ¿Verdad? A Jesús mismo en su época lo llamaron, este es un comelón, un borracho, amigo de publicanas o de publicanos. Y la mujer, María de Magdala, que bien sabía Jesús su vida, pero no le aplaudió el pecado, no bendijo el pecado, porque la predicación implica una invitación al cambio. Todos tenemos necesidad de cambio. Ese es el anuncio de la palabra. Y miren lo que dice Pablo, este hombre convertido, porque él también reconoció su culpa. Hay gente que no quiere reconocer su culpa y aún así quiere que Dios le bendiga. No, la bendición entraña un deseo de cambio. Si no hay deseo de cambio, esa bendición no surte efecto. ¿Me hago entender? El buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Dice la palabra de Dios en el profeta, en la carta de San Pablo a los romanos, aquel que puede darle fuerza para cumplir el evangelio, la buena noticia, evangelio, y el querigma de ese es Jesús, profeta que viene a anunciar y a denunciar. Jesús, profeta, que ha muerto por los pecadores, y Jesús que está glorificado. Esa es la síntesis del querigma, y eso nunca podemos dejar de hacerlo. Aunque se repita cientos de veces, es lo mismo. Anuncio, denuncia del pecado y liberación del pecador para que pueda salvarse. Dice Pablo, proclamando, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos. O sea que eso estaba oculto, pero ya cuando viene la plenitud de los tiempos, como el mismo Pablo escribirá en Gálatas 4:4, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios ¿a quién? A su Hijo nacido ¿de quién? De la mujer, pero no cualquier mujer, la nueva Eva, la nueva glorificación de Dios en aquella que no tenía pecado, que viene a sustituir el no de Eva. María va a proclamar el sí, va a proclamar el fiat, va a proclamar el hágase en mí. Si ella desobedeció la primera Eva, la segunda Eva, que es María Santísima, va a ser fiel a la voluntad de Dios, aleluya. Por eso Dios la elige a ella como madre, como señora, para poder cumplir su designio. Y por eso Pablo entendió esto. Y no tengo ninguna duda que tuvo algunos encuentros, aunque no se consta, pero claro que la conoció, claro que habló con ella, claro que tuvo experiencia con la madre. Y dice la palabra de Dios, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, cumplimiento, o sea, las promesas de Dios, las profecías de Dios, que se cumplen, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras para traer a todas las naciones, ¿a qué? A todas las naciones, ¿a qué? A todas las naciones, ¿a qué? A la obediencia de la fe. ¿A la qué? A la obediencia de la fe. ¿A qué? A la obediencia de la fe. ¿Qué entienden ustedes por eso? La palabra. Obedece lo que estás escuchando. ¿Ven por qué es importante la escucha de la palabra? ¿Quiénes son los que hacen la obediencia o los que están realmente dispuestos a cumplir esto? Los hombres y mujeres que creen en esta palabra y la ponen en práctica. Esos son. Y la primera que obedeció fue la madre. Fue la madre, ella obedeció. Y ahora quiero que me acompañen a esta meditación que me inspira el Espíritu para proclamar la grandeza de María. El texto de Lucas que desarrollamos hoy, que es una maravilla y que no tengo duda que Lucas sí recibió esta información directamente de María, porque
Estas cosas no las puede escribir nadie si no ha tenido un contacto con la persona que vivió esto. Y sabemos que sí, porque Lucas era escritor, era médico, él fue compañero de San Pablo, también acompañó a Pedro en algún momento. Escribe este evangelio que es preciosísimo y por cierto que es el evangelio de la misericordia, que más habla de la compasión de Dios por los pecadores. Acuérdense que los no judíos, como es el caso de Lucas, él era griego, de origen griego. Y él escribió dos escrituras o evangelios, por decirlo así, porque también los Hechos de los Apóstoles también es evangelio. Evangelio es la buena noticia. Y la dedica a ustedes que están aquí. Se la dedica a Teófilo. ¿Quiénes son los Teófilos? Los amigos de Dios. ¿Ustedes son amigos de Dios, sí o no? Entonces son Teófilos. Felicidades, Teófilo. Que el Señor te dedica la palabra a ti. Y escribe de esta manera: el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Dato específico de quién viene a ver a la madre. Una ciudad llamada Nazaret, que por cierto está hoy bajo el efecto de una guerra. Y esto es doloroso, ¿no? Como Satanás, por eso yo les he estado predicando, no se asusten ni pierdan la esperanza, pero el mal, como dice la misma escritura, está aumentando y va a llegar a situaciones todavía más graves. Pero no pierdan la esperanza, porque en Cristo hay victoria segura. Amén. ¿Usted cree eso? ¡Hay victoria segura! Una de las cosas que el enemigo quiere quitar de nosotros son las tres virtudes. Las tres virtudes. Jesús nos hablaba que en los últimos tiempos la caridad se va a enfriar. La gente va a dejar de ser buena. ¿Para qué sirve ser bueno? ¿Para qué hacer el bien? ¿Para qué practicar si se pagan con ofensas, con maldad? No, cuidadito. No permitan que nadie le enfríe la caridad. Otra de las cosas que va a quitar el demonio que está actuando es la esperanza. Hay mucha gente que vive desesperada. Gente que se está quitando la vida porque ya no encuentra sentido a su vida. Gente que vive sumergida en la depresión, en la angustia, en el miedo, en la soledad. Porque su vida no tiene un norte, porque dejó de escuchar la palabra de Dios. Gente desesperada. No pierdan la esperanza. Y la otra virtud que también es más grave aún, bueno, todas son graves obviamente porque son las tres virtudes teologales, es la fe. ¿Saben cómo la Biblia llama a estos tiempos que San Pablo dijo que llegaríamos a vivir? Apostasía. Y dice que la gente ya dejará de creer. Todas estas cosas, yo me pregunto cuántos están dejando de creer en la iglesia ahora por todo lo que están escuchando o viendo, que no todo es verdad como ustedes piensan o creen. La iglesia no va a perder, nadie podrá destruir a la iglesia. Si ustedes recuerdan el sueño de Don Bosco, uno de los sueños más famosos que tuvo Don Bosco, porque tuvo varios, él vio una iglesia que estaba en situación de un naufragio. Estaba muy agitada por las olas y la figura del Papa estaba allí. Él nunca dijo qué Papa era, pero la iglesia estaba siendo azotada. Y de pronto surgió del mar dos columnas. Aleluya. Dos columnas. En una de las columnas estaba la Eucaristía, el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. Y en la otra columna estaba la Virgen María. Cuando el barco llegó allí, vino la paz. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la iglesia va a ser zarandeada y está siendo zarandeada. Pero la iglesia de Cristo Jesús prometió a Pedro que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es su cuerpo y nadie podrá destruirla, nadie. Cuando uno lee la historia de la iglesia, hay de todo. Papas que no fueron santos, obispos, sacerdotes, cardenales que no fueron santos, pero también
muchos papas que son santos. Y no hemos conocido en este tiempo a uno que hasta que vino a Panamá hoy es santo. Entonces no podemos nosotros perder de vista que Dios sigue actuando en medio de su iglesia. Y sigue habiendo muchos sacerdotes también que están apostando por la santidad. Y muchos laicos también. Porque como he dicho en otras prédicas, ustedes también son un sustento. Ustedes los laicos tienen que dar razón de su fe y no avergonzarse de su fe. No tengan miedo de defender su fe, aún con la propia vida. Y sigue diciendo entonces Lucas lo que está escribiendo y que sirve para nosotros. Esa ciudad, Nazaret, la Virgen, cumpliendo una profecía de Isaías, he aquí que la doncella, la Virgen, está encinta. Ya aquí vemos un misterio. Una virgen embarazada. ¿Pero cómo? Está diciendo que no es obra humana. Eso no es obra humana porque eso humanamente es imposible. Humanamente es imposible. Pero ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios, como le va a decir el ángel? ¡Nada! Dios lo puede todo. Dígalo. Dios lo puede todo. Repítalo. Dios lo puede todo. Más fuerte. Dios lo puede todo. Entonces tenga conciencia que usted está tratando con el Dios Todopoderoso. Lo puede todo. Nunca dude de eso. Y dice la palabra que el ángel llega y con un acto obviamente reverencial, no me extrañaría que de rodilla, porque ella, hoy la iglesia también la proclama reina de todos los ángeles, es decir, de las jerarquías angélicas. No hay ángel que no se rinda a los pies de María, aleluya. Tronos, dominaciones, principados, potestades, ángeles, arcángeles, todos le rinden honor y se enorgullecen de servir a la madre, a la reina. ¡Viva María! ¡Viva! Y dice la Escritura que ese ángel particular, que ya lo encontramos también en el Antiguo Testamento, llamado Gabriel, anunciador, el que proclama buenas nuevas, le dice, bueno, la expresión, porque Lucas escribió en griego, y la expresión que usó es haris, alégrate. También puede traducirse gózate. A ver, ustedes piensan una alegría diciendo, alégrate. No. Alégrate. No. Cuando alguien se alegra, ¿cómo lo expresa? Efusivo. Efusivo. Porque está. ¿Ustedes creen que la Virgen? Claro que dice, miren, para que puedan entenderlo, más adelante el Evangelio nos habla de que María, una vez que fue llena del Espíritu, fue a ver a su prima. Lo primero que hace fue a ver a su prima. Y cuando llega a la casa, siempre me ha llamado la atención, el texto no dice que vio a Isabel o que Isabel la vio primero, a ella no. Que la Virgen saluda. Un saludo como cuando ustedes van a la casa de alguien y toca, hola, señora Régula, ¿está allí? Si está en la curva, ¿verdad? O cualquiera de ustedes. O buenas tardes, buenos días. Lo propio era el shalom, la paz. Era el saludo habitual, ¿no? Pudo que la Virgen pudo haber usado con otras expresiones. Shalom, Isabel. Y cuando Isabel escuchó el saludo, oh, mi alma te alaba, Dios. Mi espíritu se alegra en tu presencia. Dice la palabra que Isabel quedó retorcida de gozo, aleluya. Y el niño que estaba en su vientre saltó de gozo. Isabel quedó llena del Espíritu Santo, porque donde está María, está el Espíritu Santo actuando. María, por eso es la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo. No hay Pentecostés sin María. No hay. Aunque nuestros hermanos de otras denominaciones, ellos no saben que mientras está allí el Espíritu, ella está ahí orando. Aunque no la inviten, ella está allí. Porque no puede haber Pentecostés sin María, aleluya.
Entiéndanlo de una vez por todas. Y por eso hay que honrarla. Estamos en deuda con María que jamás podremos pagar. ¿Por qué? Por su fiat. ¿Qué es el fiat? Miren, cuando ustedes leen los primeros capítulos de la Biblia, que dice la palabra, una expresión en plural, no en singular, hagamos. Esa expresión se repite varias veces. Hagamos el cielo, la tierra, los animales. Esa expresión, hagamos, es el fiat. O sea, Dios es el hacedor de todo. Y Dios siempre ha sido trino. Siempre. Desde el principio o desde la eternidad. Padre, verbo, por eso quiero, verbo, porque todavía no se había encarnado. Verbo, la palabra y Espíritu Santo. La Trinidad siempre ha existido. Siempre. Repito. Padre tierno y misericordioso. El verbo increado hasta ese momento. Es decir, cuando digo increado, que no fue, y el Espíritu Santo igual, o sea que no tenía naturaleza humana hasta la encarnación. ¿Sí? Es importante. Padre, repito, verbo, todo se hacía con la palabra. El Padre, por decirlo de una manera así sencilla, tiene el pensamiento, pero los tres los tienen. El Padre dice, hagamos. El Hijo hace que la palabra que sale del Padre se realice y el Espíritu Santo obra. Es el que acciona los deseos de Dios. Es Dios también. Entre ellos cada uno tiene su tarea. Por eso decimos, tres personas distintas, un solo Dios. O sea, cada uno tiene su forma de actuar, pero siempre en comunión, que es donde Dios quiere llevarnos. ¿Por qué existe división? Ya he dicho, porque no estamos en comunión plena. Cuando lleguemos a la comunión plena, estaremos ya en posesión de Dios uno y trino. Todavía no estamos en posesión de Dios uno y trino. Por eso hay divisiones. Pablo dice, yo sembré, Apolo, ¿está Cristo dividido? No, nos cuesta entender la unidad, pero vamos a llegar allá. Por eso hay que mirar con esperanza. Yo creo firmemente que habrá una iglesia única, no la que están proponiendo algunos en esa Agenda 2030. No, estamos hablando de una iglesia que va a reconocer solamente a Jesucristo como único Dios y Salvador, porque para eso vino, para morir por todos los pecadores y traer la unidad que tanto desea el Padre, que todos sean uno para que el mundo crea, aleluya. Este es el deseo de Dios. Y el Espíritu Señor y dador de vida, porque mueve toda la creación y sin Él nada podemos. La palabra dice, entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate, gózate, llena de gracia. Se puede interpretar llena del Espíritu Santo, porque las gracias vienen del Espíritu. Llena de gracia. El Señor está contigo. ¿Qué quiere decir eso? Que le perteneces. Que también tú puedas entender que le perteneces a Dios. Es que le está devolviendo lo que se perdió en el Edén. La desobediencia de Eva la llevó a separarse con su marido de Dios. La obediencia de María nos vuelve a recordar que estamos unidos a Dios. El Señor está contigo. ¿Saben lo que representa saber que Dios está conmigo? Que le pertenezco. Que estoy unido a Él, porque Él es mi Padre. Al oír esta palabra, ella se preocupó. ¿Pero qué significa aquí preocuparse? Quedó inquieta. Primero, porque no esperaba eso. Segundo, que las palabras que está diciendo el ángel, para ella es una novedad. No es que ella decía, yo voy a ser la mamá de Dios y yo sé que el ángel me viene a visitar. No, eso fue una sorpresa. Ella no pidió. Yo he dicho, esto en el dogma de fe, que algunos místicos afirman que la Virgen
pensaba, porque ella se cultivó por ser su padre Joaquín, sacerdote, vivió un tiempo en el templo hasta que llegara el momento de la pubertad, que las mujeres ya después en estado de pubertad no podían estar en el templo. Pero la Virgen sabía que vendría el Mesías. Y para ella pensaba, ¿cómo me gustaría vivir como esclava de la que va a ser mamá del Mesías? Así pensaba la Virgen. Miren lo humilde que era. Ella no tenía ya idea que no. Por eso queda sorprendida. Es que cuando Dios interviene, te rompe los esquemas. Diga lo que está a tu lado. Cuando Dios interviene, te rompe los esquemas. Eso se llama, te sorprende. Dígalo, Dios sorprende. ¿Cuántos creen eso? Dios sorprende. Te rompe los esquemas. Tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Dios siempre sorprende. Siempre. Y dice la palabra, por eso quedó preocupada, pero preocupación de eso, fue sorprendida. En el gargot del base, la sacó fuera de base. Estaba fuera de base. Out. Terminó el argot. Eso, fue sorprendida. Y dice la palabra, al oír esta palabra ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. Ya el ángel dice, tranquila, tranquila reina. Eso lo digo yo, pero pienso que el ángel también se lo dijo. El ángel le dijo, no temas María. Ay, qué tierno el ángel, ¿no? Como, tranquila mamá, porque has hallado, aleluya. ¿Qué halló? Gracias. Has hallado gracia ante Dios. ¿Saben lo que eso quiere decir? Que tú eres tan santa que Dios se complace en ti. Otros místicos también afirman que era tal la santidad porque Dios tenía ese secreto. Pablo habla de un secreto que estaba guardado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dice que yo he proclamado, predicando conforme a la revelación, misterio mantenido secreto durante los siglos. ¿Cuál era el secreto? El misterio de la encarnación. Eso estaba guardado. Por eso el ángel está desvelando el secreto. Se lo está desvelando a la mamá, a la Virgen. Y cuando le da a conocer, repito, esta expresión de lo que le está diciendo, no temas María porque has encontrado gracia ante Dios. Miren, dice que los mismos ángeles, esto no es norma de fe, porque quiero ser muy correcto cuando digo las cosas, pero místicos hablan de esto y yo lo creo, que era tal la santidad de la Virgen, desde niña, que hasta los ángeles decían, pero ¿quién es esta niña? ¿Pero quién es? Estaban admirados porque ellos también ven a los hombres, ellos pueden vernos. Aquí cada uno de ustedes tiene y no se da cuenta, a tu lado está tu ángel, tú no lo ves, pero él está allí, sabe lo que piensas, ellos saben discernir nuestras necesidades. Entonces, esos ángeles estaban, pero qué niña tan buena, qué niña tan santa, qué niña tan pura. Hasta que se desveló el secreto. Y cuando se desvela el secreto, dice la Escritura, no temas María porque has hallado gracia ante Dios, vas a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Otra de las cosas que también debemos considerar, la Virgen no pensaba en la maternidad. Ya yo les expliqué, aunque no sea dogma, que ella desde muy niña sintió una necesidad de entregar su virginidad al Señor. Y por eso también hay que entender por qué San José reaccionó como reaccionó, con duda. Porque ella le confió a San José cuando se conocieron que ella quería permanecer virgen. Y San José también, obviamente, quería permanecer virgen. Es decir, un matrimonio virginal. En atención al plan que Dios tenía, porque Dios tampoco iba a improvisar cualquier hombre para María. Tenía que ser un santazo.
No le iba a poner a cualquiera ahí vulgar, no. Tenía que ser santo. ¡Viva San José! No es cualquier persona. Por eso, San José quedó. ¿Y qué pasó aquí? Cuando se dio cuenta que María estaba embarazada. Como diciendo, ¿qué pasó con el acuerdo? No, Dios también tenía su plan con José. Porque también San José tenía que dar su fiat. También. ¿Y qué es esto del fiat y por qué hablo tanto del fiat? Porque eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El fiat significa no lo que quiero yo, sino lo que quiere Dios. Y ustedes sin darse cuenta todos los días rezan la oración perfecta donde se dice el fiat. ¡Hágase! ¿Dónde? En la tierra. ¿Y por qué sigue haciendo la voluntad tuya? ¿Ven el problema? ¿Ven cuál es el problema? Que cada uno está buscando su voluntad humana. Yo digo, hágase tu voluntad, Señor. Cuando tú dices hágase, es en mí como María, tu voluntad, ¿cómo se hace en el cielo? Ah, no. Me sale entonces el cobre, no de la minera. Me sale el cobre de mi orgullo, de mi soberbia, de mis inclinaciones. Todo lo humano sale a relucir porque quiero hacer mi voluntad, hasta manipular a Dios. Sí, Señor, tu voluntad, pero tú sabes que yo quiero esto, ¿ah? No. Por eso no crecemos suficiente en la fe, porque estamos encuadrados en voluntad humana, no en voluntad divina. Miren, cuando usted se va metiendo en este tema, todos los días una muerte, hermano. Porque van a pasar cosas que tú no quieres, pero que entran en la voluntad de Dios. El 9 de enero voy a cumplir un año de mi operación. Yo tenía una voluntad humana. Yo tenía un plan para irme a los Estados Unidos porque tenía una misión 2 días antes, 2 días después, corrijo. Y el Señor, bueno, que también pienso que hubo una obra del mal ahí, ¿no? Yo siempre lo he dicho que para mí fue una obra del mal. Y el Señor pues dijo no, porque es decir, nada se hace sin la voluntad de Dios. Aún las cosas negativas, ojo, porque esto nosotros le llamamos, no es que Dios quiera el mal, pero hay una voluntad que nosotros llamamos permisiva, o sea, lo permite mirando a un fin mayor. Lo permite para un fin mayor, no para una desgracia para ti, no. Dios siempre mira más allá de lo que tú y yo no vemos. Y entonces, voy a pelear por Dios por eso. Si el Señor me hizo ver, no me tocaba. Por lo menos esa misión, pero vienen otras. O sea, es cuando Dios quiere, cuando algo es de Dios, tú vas a ver que todo se facilita. Cuando no es de Dios, tú vas a ver todos los contratiempos. No quiere decir que no podamos tener contratiempos también porque también Dios somete al alma a la prueba. Pero qué bonito cuando tú puedes decir, Señor, yo no entiendo lo que me estás pidiendo, yo no sé cómo va a ser esto, pero hágase. ¿Ah? ¡Hágase! Dios siempre sorprende. Y entiéndelo de una vez por todas. Dígalo conmigo, la voluntad de Dios, siempre es mejor, que la mía. Eso cuesta decirlo, ¿verdad? Siempre es mejor, porque Él te creó y Él sabe lo que te conviene. Y por eso María, que le rompió el esquema, ella quería así la virginidad perpetua, pensó, ojo, que iba a violentar su voluntad, quebrantando, es decir, que iba a haber intervención humana. El ángel le aclara esto. Claro, tranquila. Por eso, acuérdense cuando ella le dice al ángel al principio, alégrate porque has encontrado gracia de Dios, vas a dar a luz. No va a ser esto. En otra palabra, voy a dejar la virginidad. El ángel que viene de parte del Señor dice, ¿cómo podrá ser esto puesto que yo no, porque yo permanezco virgen? Era un rompecabezas. Pero aquí está la voluntad de Dios. Y le dice, el Espíritu Santo
la gloria de Dios, la gracia de Dios, la Shekinah de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios, todos esos atributos del Espíritu vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. O sea que vas a ser poseída por el Espíritu Santo. Amén. Tranquila, mamá. Lo que viene no es intervención humana, es intervención divina directamente. Gloria al Señor. Y ante eso, ya la Virgen no podía resistirse. Si esto es así, fía. Dije antes, no lo terminé, pero me lo recuerda el Espíritu. En la Trinidad se han dado 3 fiat. Y los 3 perduran, porque todo lo que Dios hace perdura, no acaba. Primer fiat, la creación, el Padre. Segundo fiat, la redención, que está unido a la natividad, porque no podía haber redención sin encarnación. O sea, hay 2 fiat aquí que se unen en uno. Jesús nació para redimirnos, no se olviden de eso. ¿Para qué nació Jesús? Para redimirnos. Entonces, Jesús como verbo, estando en la presencia del Padre, para poder salvar, le dice al Padre, envíame a mí. Yo voy a arreglar esto, Padre. Pero para poder arreglar esto, yo necesito, sin dejar mi divinidad, tomar la condición humana. San Agustín lo explica de una manera bellísima. Él lo llama un intercambio. Dios toma la naturaleza humana para que la naturaleza humana llegue a divinizarse. Qué belleza, ¿no? O sea, es un intercambio. Esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. Dios quiere de tu naturaleza humana llevarte a la naturaleza divina. ¿No te da gusto eso? Amén. Dígale gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sabía esto, Señor. No sabía esto. Aleluya, dale gloria. Levanta tu mano y dice gracias, Dios. Y ese es para cada uno de ustedes. Ese es el famoso intercambio que Dios quiere hacer. Entonces toma la condición humana y le dice al Padre, Padre, envíame, yo voy a ir sin dejar de ser Dios. Entonces, cuando hablamos de Jesús, hablamos el Dios hombre, el Dios humanado, para llevarnos a nosotros ahora a lo divino. Entonces Jesús hace su fiat. Tercer fiat es el fiat del Divino Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Todo lo que hace el Padre y el Hijo lo glorifica el Espíritu. El fiat de la glorificación o de la santificación es lo mismo. El fiat de la glorificación o santificación, de manera que el Espíritu también quiere bajar sobre estas bellas hermanas religiosas y hacerlas santas. Amén. ¿Entienden eso? Amén. ¿Entienden eso? Amén. ¿Entienden eso? Hacerla santa. Y a todos ustedes también, cada uno según su estado. No importa. Dios quiere tu santidad. ¿Por qué? Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo lo sé y lo veré y con su espíritu me santificaré. ¿Cuántos creen eso? Amén. Aleluya. Aquí están ya, yo estoy viendo ya los futuros santos de la iglesia. Están aquí, están aquí, están aquí. Aleluya, créelo. Esta es la palabra de Dios, yo no estoy jugando. Esto es serio. Dios quiere nuestra glorificación, nuestra santificación. Y ese es el fiat del Espíritu, hacerlo en ti si haces lo que la Virgen hizo. Hágase, hágase como quieras. Y va terminando el texto cuando dice el Espíritu, perdón. Ahí tiene, para confirmar, porque Dios no hace nada sin confirmarlo. No es que Dios nos ponga en duda o a dudar, aunque podemos humanamente dudar, pero lo que Dios hace lo confirma, le pone su sello y le dice, mira, ahí tienes a tu prima Isabel. Recuerden que no existían los medios de comunicación que tenemos ahora, que todo es al minuto. Y además vivían en lugares distantes. Y le dice el ángel, ¿sabe? Como confirmación, tu prima Isabel
la que no podía tener chichi o bebé, está encinta. Y ya tiene 6 meses, la que llamaban estéril. ¿Por qué? Para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Para Dios no hay nada imposible. Graba eso en tu corazón. Grábalo bien. Para Dios nada es imposible. Entonces, eso es imposible para ti, no para Dios. Yo trato con el Dios que hace posible lo imposible. Amén. Yo trato con ese Dios. Amén. Y le creo. ¿Hay alguna que quiere recibir embarazo hoy? Sí. Vamos a pedírselo a Dios también. Vamos a orar por las que quieren ser mamá. Claro, eso no es imposible para Dios. Si es su voluntad. Amén. Bueno, termina el texto diciendo que después de esto ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, al que llamaban estéril. Nada es imposible para Dios. Y termina entonces María avalando con su fiat, con su amén, con su hágase. Yo soy. Ahora yo me imagino a la madre. Debió de rodillas inclinada, las manos en su vientre. Yo soy la esclava del Señor. Y en ese instante, no lo dice el texto, pero así es, o confiamos que así fue, en ese instante bajó el Espíritu Santo y entró la fecundación. Obra y gracia de Dios, porque lo puede todo. Y Barguén dijo amén. Y miren cómo termina la historia, porque hay una parte que no se ha leído, pero la historia termina de esta manera. La Virgen, ay, voy a dar a luz al Hijo de Dios. Tengo que descansar mucho. Tengo que estar acostada todo el tiempo, cuidar el bebé, que no vaya a haber un... ¿Eso hizo María? No. Al día siguiente se puso en camino. ¿Ven lo que es el amor de Dios? Con prontitud, inmediatamente, si cabe la expresión, fue a servir. No fue de vacaciones, ¿eh? No fue de vacaciones, fue a servir. Lo cual nos enseña a nosotros que las gracias de Dios no es para retenerlas, es para compartirlas. Las gracias de Dios son para compartirlas. Y con esto nos quedamos aquí. En la noche continuamos la segunda parte. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a que esta palabra se encarne en cada corazón. Señor Jesús, gracias, porque tú tienes palabra de vida eterna. Gracias por el don de la encarnación. Gracias porque con tu sí hiciste posible, Señor Jesús, el plan redentor. Gracias porque elegiste con el Padre y el Espíritu a tu mamá. No podía ser cualquier persona. Tenía que ser una virgen ya concebida sin pecado original. Sin pecado. Para poder anular el no de Eva, necesitabas el sí de María. Por eso también enséñanos a nosotros a decir siempre sí, como María. Que estemos abiertos a tu divina voluntad. No lo que quiera yo, sino lo que quieres tú. Dios te salve María. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.